Bueno, estamos de vuelta, ya preparamos el mate. Vamos a seguir con lo nuestro. Entonces reitero, como les venía diciendo hace un instante, Carlos María de Alvear, quien era el hombre fuerte de la política porteña ya para 1814, consideraba que no era el momento de hacerse del mando político, sino que consideraba que todavía necesitaba hacerse de la gloria militar para poder aspirar luego a la conducción política del Estado. En consecuencia, necesitaba a alguien que le cuide la silla mientras tanto, y es por ello que precisamente la Asamblea elige a su tío, Gervasio Antonio de Posadas, como director supremo de Estado. Profe, perdón, una consulta que me había quedado con la duda del anterior. Sí. Cuando Fernando había declarado de que iba a volver el absolutismo con él de nuevo, cuando la Asamblea dicta esta situación de emergencia y nombra al directorio, ¿fue justamente para tener a alguien de confianza en el absolutismo o cómo fue exactamente? No, porque bueno, si bien todavía no habían declarado la independencia, no querían seguir siendo españoles, eso estaba claro. Sí. Entonces lo que necesitan es un gobierno más fuerte, más ágil para la toma de decisiones, porque era claro que se venía la guerra con España. Claro, o sea, la decisión que tomaron fue poner un gobierno fuerte para no recurrir en la decisión que iba a tomar Fernando, o sea, no se anticiparon a eso. No, para hacerle frente a Fernando. Fernando va a venir, estés con Fernando. A Fernando no le importa. Fernando quiere venir con una flota, matarnos a cañonazo y sacar a todos los rebeldes de acá. Porque vamos a ver que tengo que hablar de la política interior y exterior del directorio. Una de las cosas que se les ocurrieron a estos muchachos, entonces fue ir a pedirle perdón a Fernando VII por haber hecho la revolución. Y Fernando los echó a patadas, ni los recibió, obviamente. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Porque precisamente tenía que ver, bueno, ¿cuál era el contexto interno en ese momento? Ya hemos visto que producto a la ruptura que se produce con Artigas como consecuencia del rechazo de los diputados orientales en el año 13, el gobierno de Buenos Aires, es decir, el triunvirato y luego su sucesor, el directorio, le declaran la guerra a Artigas, lo declaran traidor a la patria y le ponen precio a su cabeza. Fíjense la concepción de esta gente. Al tipo que quería la independencia, que quería bajo toda costa organizar la nación por el solo hecho de tener una visión política distinta de la que tenía la clase dominante porteña, lo declaran traidor y le declaran la guerra. En consecuencia, la política interior del directorio estará dirigida precisamente a hacer desaparecer todo tipo de oposición política. En primer lugar, se enviarán ofensivas militares contra los pueblos litorales, reitero, se le declara la guerra a Artigas, lo que genera que prácticamente toda la Mesopotamia argentina se levante contra el directorio. Me refiero a lo que hoy actualmente son los territorios de Corrientes y Entre Ríos. Se levantan desconociendo la autoridad del directorio y se colocan bajo la protección de Artigas. Más aún todavía, Corrientes será la primera provincia en proclamar su autonomía política y elegir su propio gobernador, expulsando al gobernador intendente designado por Buenos Aires. Y decide, además, declarar la independencia bajo el sistema federal y a José Artigas como su protector. Es decir, la provincia de Corrientes fue la pionera en la independencia, fue la primera provincia en declarar la independencia de España, y reitero, se pronuncia por el federalismo como sistema de Estado y adoptan la protección de quien ya era apodado el protector de los pueblos libres, como era la figura de Artigas. Esta fue la política desplegada por el directorio en el plano de política, en materia de política interior. En materia de política exterior, la cosa va a ser más heavy todavía. ¿Por qué digo esto? Como ya les digo, 1814 fue un año crítico para la revolución. ¿Por qué? Como ya les digo, Fernando VII había vuelto al trono, estaba armando en el puerto de Cádiz una poderosísima flota de casi 20.000 hombres para recobrar sus posesiones. ¿Y cuál era la situación militar de la revolución hispanoamericana? Malísima. ¿Por qué digo esto?
porque Simón Bolívar había sido expulsado de Venezuela, refugiándose en Jamaica, mientras que los patriotas chilenos habían sido derrotados en Rancagua, con lo cual prácticamente todo el subcontinente sudamericano se encontraba en manos realistas. La Gran Colombia, es decir, los territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador, la zona de influencia de Bolívar estaba en manos realistas, el Perú era la fuente del realismo en América, había caído Chile, y prácticamente lo único que quedaba en manos de la revolución era el actual territorio argentino, porque Montevideo estaba en manos españolas. Sin embargo, a pesar de que le estaban haciendo la guerra a Artigas, Artigas colaboró para sitiar la ciudad de Montevideo, y en el mes de junio de 1814, Montevideo cae en manos patriotas. Lo que fue un hecho muy importante para la revolución. ¿Por qué digo esto? Porque piensen ustedes que si Montevideo quedaba en manos españolas, era una fuente de aprovisionamiento, y la flota que estaba montando Fernando en territorio español iba a venir a Montevideo. 20.000 españoles desembarcarían en Montevideo, utilizando como base de operaciones la plaza fuerte de Montevideo. Lo que ocurre con el triunfo de las fuerzas patriotas allí, en el sitio de Montevideo, generó que esa expedición de Fernando, que tenía que venir al Río de la Plata, terminó yendo a Venezuela. Con lo cual, para 1814, lo único que queda libre es el Río de la Plata en ambas márgenes. El gran héroe del sitio de Montevideo fue el general José Rondó, también un militar de origen oriental. Sin embargo, un día antes de que las fuerzas patriotas ingresen en Montevideo, lo desplazan del mando. El tipo se bancó el sitio, ganó la batalla, hizo todo lo que tenía que hacer. Un día antes de llevarse la gloria militar, lo mandan a hacerse cargo del Ejército del Norte. Lo mandan allá, se hace cargo del Ejército del Norte. ¿Y quién será el general victorioso que ingrese en Montevideo? Alvear. María de Alvear, exactamente. Ahora bien, entonces, la cuestión es la siguiente. Hemos logrado expulsar a los realistas de Montevideo, el Río de la Plata se mantiene leal a la revolución, pero no tenemos brújula política, no sabemos para dónde ir. Y producto de esto, el directorio decide enviar una misión diplomática rumbo a las Cortes de Río de Janeiro, Londres y París, y manda a 3 funcionarios, a Manuel de Zarratea, a Manuel Belgrano y el retorno de los muertos vivos, Bernardino Rivadavia. Ustedes recuerdan que Rivadavia fue el secretario del primer triunvirato, que había sido echado, Volvió, el Berni está de nuevo, el Berni ahora es diplomático del gobierno directorial. ¿Y qué es lo que fueron a hacer estos muchachos a Europa? Tenían que felicitar a Fernando VII por el retorno al trono y decirle, mire, nosotros en realidad la revolución la hicimos para conservar sus territorios mientras usted era prisionero de Napoleón. Ahora, ya que te guardamos las tierras, tiranos una anchoita, danos algo. Y ellos, danos alguna autonomía, danos algo. Fernando VII no los dejó entrar a España y ordenó que en caso de que pusieran un pie en suelo español, los fusilaran. En realidad esta idea de felicitar a Fernando por el retorno al trono fue una misiva secreta y personalísima de Rivadavia. Era Rivadavia el encargado de ir a pedirle perdón a Fernando. Y mientras tenía que pedirle perdón a Fernando, a su vez tenía que buscar, los otros dos, el protectorado de otra potencia europea. Es decir, comienzan aquí a elaborarse lo que se conocieron como las tratativas monárquicas. La tentativa de tratar de coronar a un príncipe extranjero como rey del Río de la Plata. Es decir, lo que quieren es ganar tiempo, que Rivadavia vaya, lo entretenga a Fernando, le pida perdón y mientras tanto buscamos un rey europeo para poner aquí en el Río de la Plata. Es decir, no era algo altruista que querían la independencia de España para ser libres. Era la independencia de España para entregarnos a otra potencia extranjera. El tema era, bueno, ¿a quién? Bueno, no aceptado el perdón de Fernando, a Rivadavia que se le ocurrió, bueno, ¿y si le compramos el perdón
Es decir, Rivadavia lo traicionó su subconsciente. ¿Qué es lo que quiso hacer? Coimear al rey. Un coimero quiso coimear al rey, no es raro. Y lo digo con todas las letras porque eso es lo que fue Rivadavia. Y en este sentido, le dijeron, vos estás loco, Fernando no se va a vender. Es cierto, Rivadavia era... Fernando era un déspota, pero no era un traidor a su patria. No obstante eso, Zarratea, Manuel de Zarratea, otro de los enviados, había negociado con el papá de Fernando, ¿se acuerdan de Carlos IV, aquel de la farsa de Bayona? Quien estaba en un lujoso exilio en el ducado de Parma, junto a Godoy y a su esposa María Luisa. María Luisa estaba más con Godoy que con su propio marido, claramente. Deciden coronar a un príncipe en el Río de la Plata, a un hermano de Fernando e hijo de Carlos, al duque Francisco de Paula, coronarlo como rey y obviamente ellos repartirse entre ellos los títulos de nobleza. Dictar una constitución que estableciera una monarquía constitucional y repartir entre ellos los títulos de nobleza. Conde, duque, marqués y demás. ¿Están ahí o se fueron? Porque veo todas las cámaras apagadas. No, estamos aquí. Yo estoy, profe. Sigo, está interesante el tema. Acá estamos. Sí, está interesante. Interesantísimo. Bien, entonces este era el cuadro de situación. Finalmente, esta tratativa de coronar al duque Francisco de Paula no pudo llevarse a cabo porque Carlos IV temía que lo privaran de su lujosa residencia y de la pensión anual que le pagaban por mantenerse allí en Parma. Dijo, esto me va a traer problemas con los ingleses y con las potencias reunidas en el Congreso de Viena. Por lo tanto, a último momento, Carlos IV se echa atrás y por eso fracasa esta tentativa de coronar al duque Francisco de Paula. Pero es la primera tentativa de coronar a un príncipe extranjero, o un príncipe no español, mejor dicho, en el Río de la Plata. Bien. Sin embargo, estas tratativas monárquicas generan malestar en el ejército, mucho malestar en el ejército. Porque el ejército, ¿qué es lo que ve? Nosotros estamos dando nuestra sangre por la independencia de este país y estos no tienen mejor idea que entregarnos a un príncipe extranjero. Por lo tanto, el ejército estaba al borde de la sublevación y esta sublevación va a estallar a fines de 1814, principios de 1815. A fines del año 14, Carlos María de Alvear es designado jefe del Ejército del Norte. Nuevamente lo desplazan a Rondó para ponerlo a Alvear. Lo mismo que había ocurrido en Montevideo ahora ocurre con el Ejército del Norte. Pero Alvear va a hacer algo terrible. Marchará a hacerse cargo del Ejército del Norte blandiendo el pabellón español. Es decir, en vez de llevar la celeste y blanca de Belgrano, marchó con las tropas blandiendo la bandera española. Y obviamente esto generó que se sublevara todo el Ejército del Norte. Además, se conoce que en ese momento Alvear le envía una carta al marqués de la Pezuela, un virrey del Perú, y se lo dice claramente en estos términos: miren, muchachos, nosotros peleamos en nombre de Fernando, ustedes pelean en nombre de Fernando, entonces somos todos amigos, no tenemos por qué pelear. El virrey del Perú ni le contestó, pero esto también se supo en el Ejército del Norte, que en 1814, a fines de 1814, en el mes de diciembre, se subleva. La sublevación del Ejército del Norte, producto del conocimiento que tenía de las tratativas llevadas a cabo por Rivadavia y de esta actitud de Alvear, genera la sublevación y motiva que en enero de 1815 Posadas renuncie. Y ahora sí, la asamblea en el mes de enero le dicen a Alvear, bueno, vení y hacete cargo de esto. Hacete cargo vos, que sos el hombre fuerte de la política rioplatense. Y la verdad que Alvear duró poco, poquito y nada. 3 meses va a durar como director de Estado. Y claramente Alvear se erigió en el término de 3 meses como un pequeño dictador. Porque rápidamente dictó un bando por el cual se establecía la pena de muerte para todo aquel que se opusiera a la política del gobierno. Fenómeno, Alvear. Todo aquel que se ponga al gobierno, pena de muerte. A muchos les gustaría esto. Y por otro lado, también,
Alvear rápidamente va a enviar a su secretario de gobierno, a un sujeto nefasto también que empezará a tener actuación aquí, llamado Manuel José García, también lo envía a Río de Janeiro. ¿Para qué? Para entablar una conferencia con Lord Trafford y luego marchar rumbo a Londres, a efectos de entrevistarse con el primer ministro inglés, y pedir el protectorado británico en el Río de la Plata. Es decir, Alvear decide entregar el Río de la Plata a la corona británica. Este fue Carlos María de Alvear. En efecto, reitero, envía a García rumbo a las Cortes de Río y de Londres a negociar esto. Y fíjense lo que decía el pliego de instrucciones a García, que estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, es decir, que nosotros queríamos pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación. Es decir, claramente lo que pretende Alvear es el protectorado británico en el Río de la Plata, que venga un funcionario inglés acompañado de un ejército y con ese ejército aplastar a sangre y fuego toda oposición política a sus designios. Y obviamente esta política estaba desde el vamos destinada al fracaso. Lord Trafford le dice a García, mire, si quiere seguir a Londres, siga, muéstreselo, pero ya le digo que lo que ustedes están planteando es imposible. Reitero, Inglaterra todavía no podía deshacerse de su alianza con Fernando. Máxime que Fernando les había garantizado a los ingleses el libre comercio. Por lo tanto, si ya habían obtenido lo que querían, que era el libre comercio de Fernando, les importaba poco si éramos de Fernando o si éramos independientes. Lo que a ellos les interesa, que es el comercio, ya lo tenían. Por lo tanto, esta política estaba destinada al fracaso. Es decir, son más papistas que el Papa estos muchachos, porque ni los ingleses hubiesen cometido esta osadía de tomarnos como protectorado. Estos van a pedirle, por favor, rey de Inglaterra, tomanos. Como ya les digo, esta política fracasa como consecuencia de que la política alvearista genera que prácticamente todo el país se subleve. Vale decir que Alvear tenía una autoridad muy restringida, mandaba sobre las 20 manzanas de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos visto que Corrientes se había declarado independiente y se había pasado al bando artiguista en 1814. Y en 1815 va a ocurrir lo mismo con Santa Fe y con la provincia de Córdoba. En aquel año, precisamente en abril, son derrotadas las tropas del Directorio en Santa Fe y a través de un cabildo abierto se declara provincia autónoma y eligen a Francisco Candioti como gobernador. Y lo propio ocurre en Córdoba, es expulsado el gobernador intendente designado por el Directorio, se proclama en cabildo abierto a José Javier Díaz como gobernador y también se pronuncian en favor del federalismo y de Artigas. Y el punto cúlmine se da en Cuyo, donde el gobernador enviado por Alvear es rechazado, no lo dejaron entrar a Mendoza directamente, y un cabildo abierto mendocino proclama a San Martín gobernador de Cuyo. Por lo tanto, Cuyo se subleva, Córdoba se subleva, Santa Fe se subleva, Corrientes se subleva, ya estaba sublevado desde diciembre el Ejército del Norte, todo el país se ha sublevado contra la autoridad de Alvear. Alvear ya no tiene a dónde mandar. Ahora, ¿por qué se dan toda esta serie de pronunciamientos en el año 15? No solamente por la torpe política interior y exterior de Alvear, porque sino que ya en los pueblos del interior había un convencimiento que pedía a gritos la independencia. Pero una independencia convencida, una independencia genuina, no la política de esta gente de declararnos independientes de España para después entregarnos a otra potencia. Y esto explica el porqué de los pronunciamientos del año 15. El rechazo a la política de Alvear contraria a la independencia, la libertad de las provincias frente a los abusos del poder central, y obviamente algo que venía reclamando Artigas desde las instrucciones, el autogobierno de las provincias y un pacto de unión entre las mismas para hacerle frente a España en la guerra. Es decir, independencia y un pacto de unión entre las provincias no era mucho lo que pedían.
Con lo cual podemos decir también que en aquel año 15 es el año de máximo prestigio de Artigas, porque por decirlo de algún modo, el virus del artiguismo se había expandido por todo el territorio argentino. Ya inclusive Buenos Aires también, que en abril de 1815 decide finalmente terminar con la experiencia alvearista. Alvear no quería convencerse de que su gobierno estaba terminado, decide enviar un contingente de tropas a pelear contra las provincias litorales, y este contingente, acaudillada por los jefes de tropa, se subleva en la posta de Fontezuela, lo que se conoce como la sublevación de Fontezuela, y el 15 de abril una revuelta popular en Buenos Aires destituye a Alvear y declara disuelta a la Asamblea. Es decir, en abril de 1815 se destituye a Carlos María de Alvear y se declara disuelta a aquella asamblea que había comenzado a funcionar en 1813. La sublevación de Fontezuela es la que pone punto final entonces al gobierno alvearista. El poder queda depositado provisoriamente, al igual que en 1810, al igual que en 1812, en el Cabildo de Buenos Aires, quien designa como director de Estado a José Rondó. Rondó no asume porque prefirió quedarse a cargo del Ejército del Norte, y designan como director interino a quien precisamente había acaudillado la sublevación de Fontezuela, al coronel Ignacio Álvarez Thomas. Y es así como se crea una junta de observación, porque no es bueno que el hombre esté solo, para acompañar a este director interino hasta tanto se decidiera qué medida adoptar. Esta junta de observación, un órgano sin mayor trascendencia, pero que va a ser algo importante, que estaba integrada entre otros por Tomás de Escalada, el suegro de San Martín, y un viejo conocido de ustedes, Juan José Paso, va a dictar un estatuto en 1815, lo que se conoció como el Estatuto de 1815, el que organiza provisoriamente el Estado, el gobierno y algunas cuestiones más. Antes se tomaba en las mesas de examen el Estatuto del 15. Ustedes no van a ser torturados con esto. Ha evolucionado la materia, ya no tomamos cualquier estatuto que anda dando vuelta por allí. Pero lo trascendente de este estatuto es que a través de este estatuto, de uno de sus capítulos, se convoca a un Congreso General Constituyente a reunirse en la ciudad de Tucumán. En consecuencia, ¿cómo se convoca al Congreso de Tucumán? A través del Estatuto de 1815. Y ustedes me preguntarán, ahora seguimos con el Congreso de Tucumán, que es algo muy importante. Ustedes me dirán, ¿qué pasó con Alvear? Alvear se refugió en una fragata británica, se marchó rumbo a Río de Janeiro, y en Río de Janeiro el maestro le presentó sus credenciales al embajador español, ofreció sus servicios para pelear en la guerra de la independencia del bando español, para el bando español, le pidió perdón al embajador español por haber participado de la revolución, y le reveló al embajador español todos los secretos militares de los ejércitos argentinos. Este fue, señoras y señores, Carlos María de Alvear. Si esto no es ser un infame traidor a la patria, ¿qué es? Este tipo tiene calles, tiene pueblos, tiene monumentos, tiene plazas. Así estábamos como país. ¿Sí? Le elevamos en el altar de la patria a personajes siniestros como este. Luego se redimiría con el tiempo, pero lo cierto es que el daño aquí fue enorme, enorme. Volviendo. Entonces, para 1815 se crea esta Junta de Observación, que lo nombra Álvarez Thomas, dicta el Estatuto del 15, y a través de este estatuto se convoca al Congreso General Constituyente en Tucumán. El Congreso, que finalmente en 1816 declaró la independencia. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Voy a poner un poquito de pimienta en Tucumán, porque me animo a decir que fue el congreso más trucho de toda la historia argentina. Es fuerte decir que fue el congreso más trucho de toda la historia argentina, ¿no? Que el Congreso de la Independencia fue un congreso... Está
tachen trucho, vamos a decir, de dudosa legitimidad. Ahora les voy a decir por qué considero esto del Congreso de Tucumán. El Congreso fue inaugurado el 24 de marzo de 1816. Sin embargo, no concurrieron todas las provincias a Tucumán. El artiguismo, que había visto con buenos ojos la caída de Alvear y que pensó que con la llegada de Álvarez Thomas nuevos tiempos podían abrirse y que una política de cooperación con Buenos Aires podía llevar a la independencia, rápidamente se desengañó de que lo que había ocurrido en Buenos Aires era un cambio para que nada cambiara. Que Buenos Aires, al margen de haberse deshecho de Alvear, no quería negociar con él, bajo ningún concepto pretendían un federalismo genuino, y rápidamente el gobierno de Álvarez Thomas y luego el de su sucesor, González Balcarce, le declaran la guerra. Con lo cual, rápidamente, estamos en conflicto nuevamente, el gobierno de Buenos Aires con la Confederación de los Pueblos Libres acaudillada por Artigas. Vale decir que esa Confederación de los Pueblos Libres acaudillada por Artigas no era solamente la provincia oriental, sino que en esa Confederación de los Pueblos Libres se encontraban reunidos la actual provincia de Entre Ríos, la actual provincia de Corrientes y la actual provincia de Santa Fe. Esas provincias litorales, la provincia oriental, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, deciden no concurrir a Tucumán, porque consideraban de que los cambios que se habían producido políticamente no tenían la dirección correcta, que se había producido un cambio pero que nada iba a modificarse en la escena política. En consecuencia, las provincias litorales montaron su propio congreso, el Congreso de Oriente, que se llevó a cabo en la actual Concepción del Uruguay, Arroyo de la China en aquel momento. Congreso del cual no se conservan actas, prácticamente es muy poco lo que se conoce de este congreso, pero sí se sabe que el 29 de junio de 1815 declaró la independencia. Es decir, las provincias litorales se declararon independientes de España prácticamente un año antes que el Congreso de Tucumán. Inclusive, en este Congreso de Oriente hasta había representantes de Paraguay, que si bien seguía manteniendo su autonomía y su aislamiento, decide participar de este Congreso. Por lo tanto, reitero, este bloque de provincias litorales no concurre a Tucumán, arman su propio Congreso y se declaran independientes en 1815. Y por otro lado, en el Congreso de Tucumán hubo representantes del Alto Perú, del actual territorio boliviano, pero teníamos un problema con el Alto Perú. Estaba, luego de las derrotas de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, se había perdido definitivamente en manos de los españoles. Por lo tanto, si todo el Alto Perú estaba en manos españolas, explíquenme cómo hicieron para elegir diputados. ¿Clandestinamente lo hicieron? ¿Saben qué es lo que hicieron? Algunos representantes altoperuanos que estaban dando vuelta por Buenos Aires y que habían sido diputados a la Asamblea, le dijeron, bueno, a ver, tu diploma dice sos diputado de la Asamblea, bueno, ahora sos diputado del Congreso. Le subieron una carreta, los mandaron a Tucumán y ahora eran diputados por las provincias altoperuanas en el Congreso de Tucumán. Cargo para el cual nadie los había elegido. Entonces tenemos diputados que nadie eligió, con una representación que no existe, y un bloque de 4 o 5 provincias que no concurre. ¿Ahora entienden por qué digo que fue un congreso ilegítimo? ¿Qué legitimidad podía tener un congreso en el cual no estaban las 4 provincias litorales y con diputados truchos? ¿Qué legitimidad podía llegar a tener? Absolutamente ninguna. No. En consecuencia, esto es lo que a mí me lleva a decir que fue un congreso ilegítimo. Para que se den una idea, esto de que eran diputados a la Asamblea y que entraron a Tucumán, es como que digamos hoy, que como diputado yo tenía mandato del 2017 al 2021 y sin que nadie me elija, digo, bueno, quiero seguir siendo diputado y sigo. Es decir, sin ningún acto legal que los incorporara como diputados. Ahora, lo cierto es que este grupo formó la mayoría con los diputados porteños. Para que se vea gráficamente, allí están los 2 territorios en pugna. Las provincias representadas en el Congreso de Tucumán
y las provincias representadas en el Congreso de Oriente con los pueblos libres. ¿Y qué es lo que va a hacer este Congreso? En primer lugar, el 5 de mayo de 1816 elige a Juan Martín de Pueyrredón como director de Estado. Ahora un director de Estado titular, Juan Martín de Pueyrredón, quien rápidamente marcha a Buenos Aires a hacerse cargo del gobierno. Y luego, previo a declarar la independencia, deciden discutir acerca de cuál era la forma de gobierno que debía adoptarse para la Constitución. Obviamente era un Congreso Constituyente que debía sancionar una Constitución, y van a discutir acerca de cuál debía ser la forma de gobierno. Pues bien, la mayoría se pronunció en favor de la forma monárquico-constitucional, es decir, establecer una monarquía constitucional en el Río de la Plata. Es decir, poner un rey en el Río de la Plata. Suele decirse que justo había vuelto Belgrano de su misión diplomática en Europa, que lo llamaron a Belgrano a hablar y le dijeron: Belgrano, expónganos cuál es el cuadro de situación en Europa. Parece que Belgrano dijo: del mismo modo que con la Revolución Francesa se republicanizó todo, ahora la moda en Europa es volver a las monarquías absolutas. Primaba en Europa, de la mano del Congreso de Viena, el principio del legitimismo. La vuelta al trono de las testas coronadas derrocadas por Napoleón. Me cuesta creer que Belgrano haya dicho semejante estupidez, porque era un tipo inteligente y de los pocos que verdaderamente sabían lo que pasaba en Europa. Además, en el Congreso de Viena, que se había reunido en Europa, luego de la caída de Napoleón, nada se discutió acerca de volver a coronar o no reyes. El único rey que volvió fue Fernando VII al trono español y Juan VI a Portugal. Es más, Juan VI ni siquiera volvió a Portugal, se quedó en Río de Janeiro. Por lo tanto, esto de que en el Congreso de Viena pusieron reyes, no sé de dónde lo han sacado. En efecto, Harold Nicholson, diplomático británico, en su obra El Congreso de Viena, lo dice con todas las letras. Miren, a nosotros lo que nos interesaba era ponerle un estado tapón a Rusia para que no tuviera todo el poder, Polonia, el histórico estado tapón frente a Rusia, y lograr la libre navegación de las cuencas del Danubio y del Rin. Era lo único que nos interesaba. Nada se discutió acerca de volver a poner reyes o no. Por lo tanto, me cuesta creer que Belgrano haya dicho esto, pero sí es cierto que Belgrano expuso que podía darle legitimidad a esta monarquía, coronar a aquella casa reinante que había visto interrumpida su regencia como consecuencia de la colonización española. Aquí surge la célebre idea de coronar a un representante de la Casa del Inca y enlazarlo matrimonialmente con una representante de la Casa de Braganza, con una infanta de la Casa de Braganza, es decir, la Casa Real portuguesa. Esta tentativa fracasa porque el último descendiente de la Casa del Inca estaba preso en Perú, era muy difícil, lo dejaron de lado. Pero lo cierto es que allí se vota y decide imponerse la forma monárquica constitucional. El único que votó por la República fue el representante de la provincia de Buenos Aires, Tomás Manuel de Anchorena, el único que se pronunció por la República. El resto votó casi en forma unánime por la monarquía. Por lo tanto, si quiero coronar a un rey, y un rey extranjero, yo formalmente no puedo seguir siendo español. Si quiero coronar a un portugués, si quiero coronar a un francés, si quiero coronar a un alemán, o si quiero coronar a un ruso, yo no puedo seguir siendo español. Entonces, como la idea de la monarquía constitucional era coronar a un príncipe de cualquier potencia europea que no fuera español, formalmente yo no puedo seguir siendo español. Tengo que independizarme de España. Esto explica por qué el 9 de julio de 1816 este Congreso declara la independencia. El 9 de julio de 1816 el Congreso declara la independencia en la histórica casa de Manuela Bazán, allí en Tucumán, como nación libre e independiente de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Reitero, se declara la independencia de Fernando VII, sucesores y metrópoli.
Fíjense que la independencia es solo del rey vigente, de los sucesores del rey y de la nación española. En ningún momento se hace mención a otra potencia. Porque lógicamente la idea era esta, declararnos independientes de España para coronar a otro monarca en el Río de la Plata, para coronar a un príncipe extranjero en el Río de la Plata. Este es el porqué de la independencia, o es por lo menos nuestra interpretación del porqué de la independencia. A algunos por ahí les gustará más la historia romántica de que los diputados reunidos de coraje y patriotismo decidieron romper con las cadenas que nos unían a los reyes españoles. Puede ser que alguno lo hiciera. Lo cierto es que si querían ofrecer la corona del Río de la Plata a un príncipe extranjero, veremos que habría tratativas con los portugueses y con los franceses. No podemos seguir siendo españoles. Y esto explica por qué se declara la independencia de España, o más correctamente de Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli. Aquí está. El Congreso estaba decidido a establecer una monarquía constitucional y coronar alguna monarca de otra potencia bajo el protectorado británico. Por lo tanto, para ofrecerle la corona a un príncipe extranjero hay que romper definitivamente los lazos con España. Este es el porqué, a mi juicio, de la independencia. No es la verdad absoluta, puede haber otras interpretaciones. No me digan, si se los pregunto en el examen, que además decía y de toda otra potencia extranjera, porque el acta de declaración de la independencia no lo dice. No podían decirlo si precisamente era lo que pretendían hacer. Sí es cierto que a instancias del diputado Pedro Medrano, en la sesión del 20 de julio, para el juramento de los ejércitos, porque el ejército estaba inquieto, porque sabía que estos estaban en la joda de las tratativas monárquicas, deciden incorporarle a la fórmula de juramento de los ejércitos, no al acta que ya estaba votada y firmada, y de toda otra dominación extranjera, para calmar a la tropa, pero el acta firmada el 9 de julio no lo dice. Y ahora sí, declarada la independencia, se llevaron a cabo dos tratativas, una con Portugal. En efecto, Pueyrredón llevó adelante la negociación para coronar a Juan VI de Portugal como rey, con la condición de que ambas coronas nunca se unificasen, la de Portugal y la del Río de la Plata, o en su defecto coronar a uno de sus hijos en el Río de la Plata. Mientras tanto, para convencer a Juan VI y para sacarse de encima Artigas, el directorio admite que los portugueses invadan la provincia oriental. Fíjense, para congraciarse con los portugueses y sacarse de encima Artigas, Pueyrredón admite que los portugueses invadan la provincia oriental y pretenden coronar a un príncipe portugués. Finalmente esto fracasó porque Juan VI no se animó a enemistarse con las demás potencias europeas. Por lo tanto, fracasada la negociación con los portugueses, se intentó una negociación con los franceses. En efecto, Pueyrredón era de origen francés, y aprovechando que un militar francés andaba dando vuelta por Buenos Aires, el conde Lemoyne, se entablaron negociaciones para coronar al duque de Orleans, a Luis Felipe de Orleans, y así Pueyrredón envía una misión diplomática al mando de Valentín Gómez para negociar la coronación del príncipe francés. Cuando Valentín Gómez llegó a Francia, se dio cuenta de que esto era todo un blef, porque Luis Felipe tenía cosas más interesantes que ser rey del Río de la Plata. Estaba en la línea sucesoria de la corona francesa. Por lo tanto, no se pudo coronar a Luis Felipe, pero nos ofrecieron a un Borbón de cuarto o quinto orden, al duque de Luca, Carlos Luis de Borbón, para ser coronado como el rey del Río de la Plata. Y esto sería aprobado por el Congreso. Dejamos acá. La semana que viene